recordar dos o tres cosas que conversamos la semana pasada para poner en contexto. La semana pasada la dedicamos al tema de pensar un poco en qué consistía la globalización y planteamos básicamente que es un proceso que ha arrancado aproximadamente en los años 80 con las características que tiene actualmente, que pone un lugar central al papel del capital y sobre todo el capital de los países centrales. Es el gran beneficiario de todo este proceso de globalización, que de todas formas, proceso de globalización que cuenta con una ideología hegemónica y con un conjunto de instituciones globales muy fuertes que tanto en el centro como en la periferia contribuyen a consolidar la idea de que este es un proceso irreversible, natural, beneficioso para todo el mundo. Y la verdad que este proceso, que lleva décadas, hasta ahora ha parecido como realmente imparable desde el punto de vista de su capacidad para ir venciendo resistencias tanto nacionales como resistencias sociales que trataron de enfrentar las consecuencias más negativas de ese proceso de globalización. Y nosotros dijimos que uno de los elementos centrales es el tema de que es un proceso muy fuerte de concentración de riqueza tanto a nivel nacional como a nivel global. Es un fenómeno universal, la concentración en la cúspide de la sociedad de una masa enorme de riqueza que no está entrando de vuelta al circuito productivo de acuerdo a las necesidades que tendría la humanidad de que eso pase. Hasta ahora este ha sido el proceso y para mí es muy importante poner eso de fondo, eso que viene ocurriendo hace varias décadas en el orden global, para entender qué pasó con nuestra región en la última década y pico. Ahí yo tengo que hacer una aclaración. A mí me gustaría hablar de América Latina, decir América Latina, insistir en América Latina, pero la verdad es que tenemos varias Américas Latinas y ese es un problema que por lo menos lo quiero dejar enunciado, que es tenemos un gran país que es México, que de hecho en este momento es un apéndice económico de los Estados Unidos. Ha perdido enorme capacidad de independencia. De hecho están aterrorizados en este momento los mexicanos por si llega a la presidencia de los Estados Unidos Trump, porque le puede generar encima de todo un enorme caos económico a México. El caso de Centroamérica es un caso parecido, de enorme empobrecimiento de la región. Bueno, no tengo que contar toda la historia de guerras civiles y de masacres y de barbarie que ha asolado a esa región. Y yo diría, por eso hoy cuando hable, en general piensen que yo hablo de América del Sur. Hablo de América del Sur porque América Central y México por ahora están absolutamente perdidos para cualquier proceso de integración latinoamericana. Nos gustan, no me gusta, pero desde un punto de vista realista hay que entender que hoy están absolutamente sometidos y no tienen ninguna capacidad autónoma. Dentro de eso tenemos América del Sur, y en América del Sur vamos a hablar del bloque más autonomista, que es el bloque del Mercosur. Hay un segundo bloque que tiene características absolutamente distintas. De ninguna forma tiene vocación autonomista, sino al contrario, tiene vocación de disolverse en la globalización, que es lo que se llama la Alianza del Pacífico. Ahí está México, está Colombia, está Perú y está Chile. Es un club de países que lo único que tienen en común es que tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Es decir, que son economías que se debilitan permanentemente en la relación comercial y financiera con el norte, van perdiendo permanentemente capacidad autonómica y se van constituyendo en apéndices de la economía central voluntariamente.
voluntariamente, porque para eso hay que firmar un tratado de libre comercio, y lo firmaron. Y no fueron dictaduras militares. Entonces, digamos, ahí hay procesos tristes, pero procesos al fin. Y después hay un tercer bloque de países, que es el grupo de países del ALBA, muy liderados en su momento por la impresionante figura de Hugo Chávez. Bueno, ustedes saben la situación en este momento de Venezuela es de crisis, tiene que ver con la caída del petróleo y con problemas internos del gobierno, pero lo cierto es que el bloque del ALBA, que en algún sentido tiene un proyecto de integración entre esos países más avanzado que el Mercosur, porque se planteó objetivos más profundos, está en una situación de crisis porque su gran animador, que era Venezuela, está en una situación muy complicada. Entonces yo hoy voy a hablar de nuestra región y lo primero que quiero señalar es que en realidad todos estos gobiernos más o menos progresistas, más o menos nacionalistas, más o menos desarrollistas, más o menos distribucionistas que tuvimos en nuestra región, claro, los agrupamos en relación a un paradigma que fue rechazado en todos estos países, que es el paradigma neoliberal puro. Pero al mismo tiempo hay que decir que somos todos países muy distintos, con características muy diferentes, y que la reacción frente al neoliberalismo ha sido muy distinta en cada uno de los países. En ningún caso, y vale la pena remarcarlo, se salió del capitalismo, ni siquiera en el caso venezolano, que tiene una retórica del socialismo del siglo XXI, de ninguna forma ha habido ruptura con el capitalismo. Ha habido mayor presencia estatal, más audacia en la toma de decisiones públicas, pero los matices en todo caso son, yo me he notado 3 o 4 cosas que uno puede decir son comunes a todos los países que hicimos una experiencia de salida del neoliberalismo. Primero, la revalorización del rol del Estado. Segundo, políticas distribucionistas. Tercero, políticas exteriores más independientes y de solidaridad sudamericana, y en algunos casos algunos intentos de transformar la estructura productiva, en general no muy profundos. En ningún caso de los que vamos a ver de América Latina hubo grandes transformaciones, por supuesto en el caso argentino tampoco. Lo que yo quiero plantear es que en algún sentido nuestra región fue una adelantada en la reacción contra los efectos de la globalización, porque nuestra región recibió, como muy pocas otras, el impacto de la globalización desde muy temprano. Nosotros tuvimos experimentos neoliberales antes de que el neoliberalismo se implantara en los países centrales. Recordemos el golpe de Chile, el golpe en Uruguay, el golpe en Argentina, son previos a los experimentos neoliberales de Thatcher en el 79 y de Reagan en el 80 en Estados Unidos. Acá se empieza a implementar eso antes, nos endeudan, nos dejan una década en estado calamitoso, que es la famosa década del 80, llamada en la literatura la década perdida de América Latina. Todos los países quedamos en una situación de estancamiento grave, severo, y una vez que pasamos una década de estancamiento, yo les diría una década de ablandamiento, viene el consenso de Washington. El consenso de Washington, vale la pena aclararlo, no es un congreso internacional que se hizo en Washington, sino un conjunto de papers, es decir, de ensayitos que se hacen en Washington entre policy makers, es decir, entre hacedores de política norteamericanos, diplomáticos, economistas y pensadores políticos, todos norteamericanos, pensando qué hacemos con América Latina. Y el resultado de un conjunto de intercambios, de idas y vueltas y cosas, lo resume un tal John Williamson, que redacta la Biblia y los 10 mandamientos del Consenso de Washington, que va a ser tomado en general en casi toda América Latina, lo que revela, por otra parte, la falta
tremenda de autonomía intelectual de las élites latinoamericanas. Tremenda, tremenda, porque eso es una cosa pensada en Washington en función de los intereses norteamericanos. Se lo enuncia así, como consenso de Washington, y en América Latina lo empiezan a incorporar como si fuera una política pública pensada desde nuestras entrañas. Eso no fue así. Lo que me parece importante del consenso de Washington es que el consenso de Washington es cómo se articula la economía latinoamericana con el mercado mundial, con la globalización, con los intereses del capital financiero y con los intereses de las multinacionales. Eso es el consenso de Washington. El consenso de Washington es tomado casi literalmente en América Latina y aplicado por los diversos gobiernos, de una forma peor o mejor. En Brasil lo aplicaron de una forma un poquito más favorable a los intereses brasileños que en la Argentina. En Argentina fue extremo y es reconocido internacionalmente el desastre provocado por la aplicación del consenso de Washington, a punto tal que el redactor del consenso de Washington, Williamson, dice: yo con el caso argentino no tengo nada que ver, a mí no me mezclen con eso. Dice: yo propuse para América Latina muchas cosas que se hicieron que están fenómenos, pero no me mezclen con Argentina. Eso que hicieron ahí yo no lo dije. No dije convertibilidad, no dije que abran el sector externo, que entren capitales libremente. Yo eso no lo dije, y es cierto. Y es cierto. Él no recomendó ciertas cosas que fueron nefastas adicionalmente en el caso argentino. Y esto es muy interesante porque el nivel de retrogradez, voy a inventar una palabra, que tiene la dirigencia argentina supera lo que los norteamericanos nos pedían. Superó. Es que los norteamericanos decían, por ejemplo, el consenso de Washington dice: usted tiene que, como usted va a abrir la economía, usted tiene que poner un tipo de cambio que le permita también exportar, porque si no va a tener una crisis. Si usted solamente importa y no exporta, recomendación, está escrito en la Biblia, el consenso de Washington dice: ponga un tipo de cambio alto para poder exportar algo. Cosa que no se hizo en el caso argentino. Es decir, se superó y se diferenció Argentina del consenso de Washington en las peores cosas. Con lo cual hay que decir que tienen capacidad para separarse, pero para mal, no para bien. Ahora, quiero volver a esta breve situación de América Latina. Nosotros tenemos una década de endeudamiento, estancamiento y después la implantación del consenso de Washington y la crisis. Después vamos a hablar un poquito de Argentina, lo dejo para un segundo momento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los países de América Latina, nuestra región y Sudamérica, pasan por un periodo largo de políticas neoliberales muy graves, desde el punto de vista que el neoliberalismo en América Latina es sinónimo de subdesarrollo, no de avanzar hacia la modernidad y hacia el progreso, sino hacia el subdesarrollo, es decir, reforzar las condiciones que nos hacen países atrasados. Desmantelar industria, desmantelar las industrias más modernas, ligarnos exclusivamente al mercado mundial a través de la exportación de productos primarios. Eso es neoliberalismo en nuestra región. El resultado de eso va a ser una reacción social en la mayor parte de los países, donde tuvimos la llegada del Frente Amplio en Uruguay, el kirchnerismo en Argentina, el Partido de los Trabajadores en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, es decir, una serie de fenómenos, hasta Lugo en Paraguay. Una serie de fenómenos que tienen que ver con reacciones sociales frente a un modelo económico muy problemático, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social.